Buenas noches, hermanos. Buenas noches. La palabra de hoy pues me llamó mucho la atención. Pues comencemos por Marcos 1:2, que nos habla sobre el camino que nos está preparando el Señor como guía para que nosotros como buenos cristianos nos preparemos hacia el verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento sincero que nos hace acercarnos cada vez más a Él y prepararnos para su llamado y por ende para acercarnos más hacia discipulados. También nos prepara el corazón para abrirle las puertas a nuestro buen Dios, para que poco a poco vaya sanando nuestras heridas, pero que también nos vaya fortaleciendo en el camino de la fe. Y esto nos ayuda cada vez más a tratar en lo máximo o hacer nuestro máximo esfuerzo para que nos alejemos del pecado que como humanos a diario caemos. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño, pero estamos a la merced de caer en él. Y también a esa indiferencia que nos hace alejarnos cada vez más a él. Por eso, Él nos llama a vivir una vida de arrepentimiento y de acercarnos cada vez más al verdadero servicio. Pero también este tema se relaciona mucho y me gustó las historias o la vida que refleja Marcos 1 del 21 al 45 y Marcos del 1 al 2, que ya lo mencionamos, que nos habla sobre la historia del leproso y del paralítico. Estas dos situaciones se relacionan demasiado con lo que estamos viviendo en estos momentos, pero la palabra nos dice que la lepra y la parálisis que tenían estas dos personas no eran físicas, sino espirituales, porque nuestro Señor habla sobre la lepra espiritual que conocemos como es el pecado y cuando lastimamos nuestra propia alma, porque no solo pecamos, sino que nos lastimamos nosotros mismos por dentro. No solo herimos a las demás personas físicamente, externamente, sino que poco a poco hacemos que nuestra alma se vaya consumiendo. A eso el Señor le llama la lepra espiritual. Cuando nos acercamos también cada vez más hacia el verdadero arrepentimiento, podemos demostrar un alma limpia y una verdadera restauración, que para eso nos llama o nos dice que es preparar el verdadero camino. Estas enfermedades también reflejan que la multitud, o sea, nosotros como personas buscamos un milagro instantáneamente, digámoslo así, en el momento. Pero Dios o Jesucristo, su Hijo, Él se encarga de las cosas de la eternidad, primero antes de las cosas sencillas. Amén. ¿Para qué? Para darnos esa calma que como personas pedimos a diario, que nos ayude a fortalecer nuestro espíritu para poder acercarnos cada vez más a Él y que nos alejemos del mundo. Demostramos también que el arrepentimiento no se logra por etapas, no se logra por tiempos ni por fechas, sino en un momento cualquiera, en un instante que no necesita de mucho tiempo, sino que nosotros lo hagamos sinceramente y que le pidamos a Él constantemente. También el Señor nos muestra cuando nos acercamos cada vez más a Él que la mayor necesidad que nosotros que creemos que o por la cual le pedimos sinceramente a Él o le pedimos en medio del llanto y de la aflicción no es la que verdaderamente se conoce como necesidad, sino que el Señor nos dice que la verdadera necesidad para Él es que nos está preparando para un milagro. Y es que nos va a levantar cada vez más del pecado para andar en vida nueva y que podamos decir que Él está haciendo la obra en nosotros. Pero no olvidemos que podemos alejarnos cada vez más del pecado cuando también hagamos uso o practiquemos esa fe que a veces nos cuesta tenerla cada vez más en nuestras vidas. Porque encontré una reflexión muy bonita en la palabra que dice que la fe abre caminos donde no los hay y que Cristo se encarga primero de lo eterno antes de lo temporal. Amén. Y que cuando Él nos levanta lo hace para que caminemos, en libertad y para que nuestra vida entera sea un testimonio de su gloria. Recordemos también que cuando nos arrepentimos y nuestra alma está en gozo, en el cielo hay fiesta. Señor, en esta noche también te pedimos por aquellas personas, como cada una de nosotras, que necesitamos una palabra,
para que fortalezca nuestro espíritu y nuestra alma, que nos ayude a sobrevivir en nuestro diario caminar y que también muchas personas logren arrepentirse de corazón y que lleguen a los caminos del Padre. Amén. También te pedimos que la palabra que vamos a recibir hoy nutra cada vez más nuestro espíritu y podamos albergar cada vez más a Cristo en nuestro corazón. Tomen asiento, por favor. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús a todos los que están aquí con nosotros. Qué bendiciones poderle decir a Dios gracias. Gracias porque todos los días parecen iguales, pero no son iguales. Definitivamente la voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Amén. Hoy les voy a ir adelantando. Papá Dios tiene una palabra, o sea, tomando lo que Lady decía al comienzo, dijo ella, Dios nos está preparando para los últimos tiempos. Así de sencillo. Palabra profética escrita, nos está preparando. Pero somos sordos, somos necios, le damos prioridades a muchísimas cosas, menos a Dios. Muchísimas. Pero pregúntese usted internamente en el nombre de Jesús. ¿Cómo está usted delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Habrá algo oculto entre el cielo y la tierra que Dios no sepa? No, todo lo sabe. Cada pensamiento, todo, antes de que llegue, Él ya lo conoce. Y hoy, en el nombre de Jesús, mire, les voy a decir, tenemos la palabra. Papá Dios me la ha ido dando. Y no sé si alcancemos con esta, pero dice el Señor así. En este momento, muchas preguntas me han hecho preguntas sobre la ceniza. ¿Qué tan bíblico es y qué no es bíblico? Dice la palabra que el pueblo de Dios, ¿cuál es el pueblo de Dios? Nosotros. Somos la iglesia, ¿sí o no? El pueblo de Dios. Perece por falta de conocimiento. ¿Nos podemos perder? Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo puedo? No, yo puedo, yo me sé controlar. Yo me sé controlar. ¿Y lo hacemos? No. ¿Terminamos cayendo en nuestras propias redes? Sí. Con nuestra boca nos atamos o con nuestra boca somos libres. Con nuestra boca podemos bendecirnos y con nuestra boca podemos bendecir. Y de ahí le decimos a Dios, ¿por qué Dios no nos escuchas? ¿Por qué me pasa esto? Porque todos nosotros, la gran mayoría, vive en la comodidad de su manera de pensar y de vivir. ¿Sí o no? Pero vamos a aprender la ceniza. Entonces, hoy miércoles, en el nombre de Jesús, la verdad de Dios es la ceniza. Para el día sábado vamos a tener, como los hijos de Dios, como discípulos que nos estamos preparando, escogimiento, elección y predestinación. Eso es el día sábado. Para el otro miércoles, con la bendición de Dios, tenemos ayuno, oración y santa cena. El otro miércoles de hoy, en 8. ¿Y dónde se creó las iglesias? Que me preguntan y dicen, y muchas personas, estuve estudiando mucho esto, y personas dicen, en la casa tiene la iglesia. ¿Es bíblico o no es bíblico? El sábado hospital de las iglesias, el sábado. No, el sábado, el otro miércoles, sino que es un poquito complejo. Yo cuánto no quisiera hacerlo, no sé, a ratos me da ganas de quisiéramos como que alargáramos, no sé. Pero es importante la del sábado. ¿Por qué es la del sábado? Escogimiento, elección y predestinación. Y eso va ligado a las iglesias. Estamos como tratando de dividirla un poquito. Y para el próximo miércoles,
eso ya lo tiene organizado Papá Dios. La cremación. Preguntan y me preguntan y para mí es complejo estarle explicando a una persona, a otra. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa si una persona la creman? La cremación, lo vamos a ver. Tenemos estos 3 miércoles. Hoy empezamos con la ceniza, las iglesias, el sábado el escogimiento, elección y la cremación. Sería para, ¿qué? ¿Dentro de 3 semanas? Creo yo. Bueno, con eso ya les estoy adelantando y son bien importantes, créanme. Entonces, bendito Dios, en esta noche te pedimos, Señor, que nos hables. Danos entendimiento a todos, Señor, para que tú te manifiestes y nos ayudes a comprender, Señor, lo que es la ceniza. Ábrenos los ojos espirituales, la mente, el corazón y el espíritu. A nuestros hermanos que están en la transmisión, a los que están aquí, a los que mirarán en tu tiempo, Dios, danos sabiduría, porque es palabra escrita, no palabra de hombre, Señor. Envuelve a esta tu sierva, Señor, y permíteme ser ese vaso que tú uses para transmitir tu mensaje. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder esta noche. Te lo pedimos, tu iglesia, te decimos amén y amén. Muy bien, entonces, la ceniza renueva tu mente. La ceniza renueva tu mente. La ceniza transforma tu vida en humillación y arrepentimiento. Vamos a desmenuzar esto. Que la ceniza en tu frente no sea tradición de hombres. Por el contrario, sea un verdadero cambio. ¿Qué es que hay que tener? No es, mire, venga 2 ladies para acá, venga para acá. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Vamos a obrar en el nombre de Jesús. Y ustedes me dicen sí o no. Por favor, estén atentos en su casa. Haga fila aquí, porfa. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué le dice? Yo sé que de aquí más de una persona ya ha ido a hacerse colocar la ceniza. Yo lo sé. Y el sacerdote le dice, allá en sus hogares con todo, yo enseño por decir la verdad de Dios. No es lo que dice la pastora, no, es la verdad de Dios, palabra escrita. Amén. Entonces dice cuando van a donde el ministro, dice así, se colocan, yo preparé pero no les va a hacer. Dice, conviértete un signo y cree en el evangelio. Conviértete y cree en el evangelio. Gloria a Dios. ¿Listo? Mi pregunta es, ¿la salva? No. ¿Cierto que no? ¿Esto qué es? Eso no les hace nada porque eso le eché con crema. Gracias. Conviértete y cree en el evangelio. No salva. Por más cola que usted y yo hagamos, de 3, 4, 5, 6 cuadras, no nos va a servir. Pero debemos de tener un poquito de comprensión en esto, que es bien importante. Bien importante. ¿Listo? Entonces dice así, en el nombre de Jesús, estemos atentos, créame, no se pierda esta enseñanza, tome apuntes. No lo deje así que se le pase porque se va a olvidar. En las tradiciones que ya conocemos de la iglesia, en otros lugares, no nombremos, no vamos a alzar dedo contra nadie, se convierte, se lo voy a leer. El miércoles de ceniza, en la iglesia católica que la conocemos, es un día santo cristiano de oración, ayuno y penitencia. Pero yo les pregunto, ¿será que así es? ¿Que así lo hacen? ¿O lo hacen para que hiciste poner, uy, a mí se me hizo tarde, ya me voy a hacer poner la ceniza? Error. Exactamente. Entonces, ¿qué es eso?
En la Iglesia Católica lo utilizan. Marca el inicio de la Cuaresma, periodo de 40 días de preparación espiritual antes de la Pascua. ¿Usted lo hace? Los católicos lo hacen tanto que se golpean el pecho y tanto que visitan miles de iglesias, que llevan a sus casas a que les celebren una ceremonia. ¿Los va a salvar? No, no. Usted mírese a la luz de la palabra y reconozca, ojo más, que usted es pecador o pecadora, que le falla a Dios. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Confróntese usted con la palabra. Si usted piensa o pensamos que vamos a engañar a Dios, estamos muy equivocados, muy equivocados. Entonces, dice la Pascua, se celebra 40 días antes del Jueves Santo. ¿Sabe para qué nos preparamos muchos? ¿O se preparan? Para comer los 12 platos, el pescado, el dulce, la juanesca, lo que usted quiera. Pero ¿por qué no prepara usted su corazón? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no preparamos nuestro corazón? Entonces, Jueves Santo, sin contar los domingos, y siempre está relacionado con la fecha de la Pascua, que es variable. Por eso puede caer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo, dependiendo el calendario litúrgico de cada año. El miércoles de ceniza, mire, simboliza 3 realidades fundamentales dentro de la tradición cristiana. ¿Sabe qué significa? La fragilidad humana. Recuerda que la vida es pasajera. Si nos colocamos la ceniza, ¿vamos a entender eso? ¿Cierto que no? Ya sabemos que no nos va a salvar. La penitencia es un signo eterno de arrepentimiento. La penitencia es un signo eterno, no el día miércoles de ceniza, el jueves. No. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo. La conversión interior invita a un cambio profundo del corazón. Pero nosotros debemos de entender que la ceniza renueva tu mente. La ceniza es renovar, amén, pero no es el rito. Ya vamos a entender. Yo quiero que esto es suavecito para que entendamos, esto es para largo. Entonces, para poder entender, transforma tu vida en humillación y arrepentimiento. ¿Y qué tiene que ver eso, pastora, con la ceniza? Ya lo vamos a ver más adelante, apenas estamos comenzando. Que la ceniza en tu frente no sea tradición de hombres. Por el contrario, sea un verdadero cambio. ¿Qué quiere Dios? Cambio. ¿Las personas o Dios? Dios. Un cambio. Y para ello debemos renovar. ¿Debemos de qué? Renovar. Nuestra manera de y de actuar. Dice un verdadero cambio al arrepentimiento. ¿Realmente estamos arrepentidos? Pero también es un autoexamen de conciencia. Les digo porque yo lo he visto. Yo conozco, mire, yo lo he visto. Personas que van a X denominación, sobre todo en el tiempo de la Semana Santa. ¿A qué? ¿A qué van? La verdad. Hello. ¿A qué van? ¿Perdón? Muy bien. Pero habrá arrepentimiento. Pasa la Semana Santa y a la novia o el novio que tenían, como dicen, el arrocito en bajo, lo dejaron por la Semana Santa.
Y de ahí van y ¿qué? Lo conquistan. La Semana Santa dejan de tomar en la semana. Mire, pues mi Rosita, que es de la edad de mi mamita, mi mamá decía, cuando yo era niña, decía que no podíamos escupir, que era pecado. Así era, ¿no? Yo me voy acordando, a ver qué más era que decía. Que no podemos decir malas palabras porque era pecado. Que pegarle a alguien era muy bien. ¿Mentir era? ¿Sí o no? Pecado. ¿Y ahora en qué se ha convertido? En rituales, mire. Entonces, debemos de hacernos en un autoexamen de conciencia. Hay que limpiar esa conciencia porque hay basura. Diga esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Limpia mi conciencia. Purifícame, Dios. Santifícame en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Amén. Muy bien. Entonces, dice que la ceniza simboliza principalmente el arrepentimiento sincero, la humildad ante Dios, la fragilidad humana. Y le dice que la ceniza es polvo eres, ¿sí o no? Pero realmente lo que Dios no es un rito. Dios no quiere un rito. Dios quiere un arrepentimiento real y que le demos. Yo le pregunto, si usted va a un lugar donde nos congregamos y llega una persona entaconada, bien elegante, y llega una persona humilde, ¿a quién le hacen caso? A la elegante. Desprecian a la humilde. Y eso se gasta en la familia. Así es. Así es. Entonces, pero lo que Dios nos está, como hijos de Dios, la verdad de Dios, es un arrepentimiento y conversión. Y la verdad, ya estamos cerca de la Semana Santa, ¿no? No, pues aquí dice que es el 4 y, no, febrero, marzo, perdón. ¿Cuántos días usted va a dejar de pecar? Imposible, ¿no? Pero ponen cara de pastel. Les falta la coronita y el malo es uno. ¿Sí? Entonces Dios nos llama como hijos de Dios, la verdad de Dios, a un arrepentimiento y una conversión. Un duelo y un luto. La ceniza no es el ritual. Lo utilizan en las iglesias católicas como un ritual. Polvo eres. Eso lo dice. Entonces yo le digo una cosa. Polvo eres y en polvo nos vamos a convertir. Pero resulta, por eso me retracto, arrepentido, sentado en polvo y ceniza. Vamos a estudiar esto para tener, es muy bonito aprender. Vamos a las escrituras, por favor. San Marcos 1, 3, 11. Santiago, ¿dónde está? Yo lo vi aquí. Tiene un compromiso. ¿Sí? Bueno, entonces, San Marcos 1, 3. 11, al 11. Entonces, lo van a leer ustedes, para que entiendan. No vaya a ser cosa que la pastora les haga trampa. Léanlo, por favor, de 2 en 2. Inicien, por favor. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Digamos, por favor. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre.
Sigamos. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Sigamos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego subiendo del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. 11. Y hubo una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, y en ti tomo contentamiento. Amén. Entonces, mire lo importante. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el llamado de esta servidora? Discípulo. Muy bien. Muy bien. ¿Los discípulos van a ser míos? De Dios. De Dios. ¿Que Dios a quien ama enseña? Amén. Muy bien. Esa es la verdad de Dios. Entonces, voz, la Biblia de las Américas dice, voz del que clama en el desierto. Cuando hablamos, ¿ustedes se acuerdan a dónde fue llevado Jesús? Al desierto. Ah, sí. Claro. Donde fue Antes de delegar a sus discípulos, fue llevado por el Espíritu Santo ayunar. al desierto. Fue llevado. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de desierto, es una desolación donde usted y yo vamos a estar solos. Donde nos pasan aflicciones, sí. Sí. ¿Jesús se murió en el desierto? No. No. ¿Se hizo más fuerte? Sí. Y se lo digo por experiencia propia. Uno, como hijo, así sea un ministro, cada vez Dios lo involucra y lo lleva a un desierto. ¿Y qué es duro? Re duro. Pero es ahí donde somos probados, si realmente amamos a Dios o de labios le honramos. Amén. Entonces, ¿qué claman el desierto? Preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas, hacer derechas, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, esas sendas, ese camino, hay que hacerlo. Preparad el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Debemos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos, no lo que las personas nos digan, sino lo que Dios quiere que usted y yo lo hagamos. Amén. Juan el Bautista apareció en el desierto, dice, predicando el bautismo de arrepentimiento. ¿De qué? ¿Cuántos arrepentidos estamos esta noche aquí? Sí. De arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento, es desechar esas cosas malas. ¿Usted sabe cuándo usted está pecando? Sí, claro, uno es consciente. Sabe que está pecando. Y sabe que va a tener que dar cuentas a Dios. Todos lo sabemos. Pero muchos saben que están pecando o estamos pecando. ¿Y lo pasamos por alto? Mire, el primer punto de una persona que está pecando, ¿qué es lo primero que hace cuando peca? Muy bien, se esconde. Se esconde. Una persona que es transparente jamás se va a esconder. No esconde ni los ojos. Pero hay personas, pero es que la pastora no sabe. No sabe qué es lo que yo hago. Eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. Yo trabajo para el Señor. Y si a Dios le place, si Dios quiere, si la misericordia de Dios quiere, créame que Él le va a revelar a esta su sierva. Y no lo va a hacer para que yo señale, sino para que le ayude a usted. Amén. Porque dice, con amor eterno
te he amado, dice el Señor, para perdón de pecados. Para eso es el arrepentimiento. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados. Eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Quién los bautizaba? Juan. ¿Y para qué los bautizaba? ¿Para qué? Muy bien. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras de mí, uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. O sea que vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. La señal, cuando una persona es bautizada en el Espíritu, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuál es la primera señal? Cuando es bautizado en el Espíritu Santo. Habla en lenguas. El don de lenguas. Ese es el bautismo. Y ese es el que debemos de anhelar. Porque el que habla en lenguas se comunica con Dios, con el de arriba. Con razón es que la pastora habla así. Pero es que no es que yo lo haga, es que es, ¿cómo le puedo explicar? Es una cosa, no sé cómo explicarlo, es como que me comiera un pito yo ahí y empezara a pi. No depende de uno. Es que Dios tiene misericordia y dice que Él habitará dentro de nosotros, porque Dios es espíritu, es un soplo. Si vamos entendiendo, yo trato de ser lo más suavecito para que entendamos. ¿Listo? Entonces, y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús, el Hijo de Dios. Si él, siendo el Hijo de Dios, buscó el bautismo, ¿cuántos años tenía Jesús? 30 años. 30. ¿Cuántos? 30 años. 33 dice la Biblia, ¿no? Unas Él dicen murió. 32, A otros ver. dicen 33. Él murió de Él murió a los 33. Muy bien. Él murió de... 33. Y el ministerio, dice las escrituras, duró 3 años. Que no se le olvide. Dígale que que no se te olvide que el ministerio de Jesús duró 3 años. O sea que fue a los... ¿Cuántos años? Muy bien. A ver cómo aprendemos, gloria a Dios. Por Juan, e inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Descendía. como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Cuando usted y yo hacemos las cosas que le agradan a Dios, mire, Geraldine tiene su profesión, tiene mucho que hacer. ¿Está ahí por agradar a la pastora? No. Todos los que estamos en el servicio lo hacemos al servicio del Señor. Amén. Por amor a Dios. Porque cuando uno ama, mire, yo he visto caballeros que cuando están enamorados y saben tocar guitarra, flauta, qué sé yo, ¿qué es lo que primero hacen? Se preparan para darle una serenata a quién. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Lady? Y uno le canta y canta en el baño, venga, vamos, y le canta, y uno, ¿sí o no? ¿Cómo ver? Es porque hay amor. Si nosotros amamos a nuestra pareja, qué hermoso que es amar a Dios y cantarle a Él con panderos. A mí no me importa si me ven fea, si me ven bonita, si canto feo, si canto lindo, no me importa. Yo no lo hago por ustedes. Es porque yo lo amo a Dios. Yo me regocijo con Él.
Él es mi vida entera. Yo amo a Dios por sobre mi propia vida. Amo a Dios. Tengo una traga, pero Dios es lo máximo para mí. Lo máximo. Y yo le invito como esa verdad de Dios, como hijos de Dios, que aprendamos a amarlo. Hamashe, aprender su palabra, a conocer sus escrituras, para que nosotros tengamos un cambio de arrepentimiento, no una tradición. Amén. Y dice el Señor, vamos más acá, vámonos a El Eclesiastés. 12 lo hubiera leído. A ver, El 12. dice, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Ese impulso, lo que hablábamos hace un momento, gracias, amor. Mire, carajo, no lo quisiera tocar, pero toca. Cuando yo supe la noticia de que mi hijo partió, estaba sola, lo recibí por celular. Sentí que la tierra se abrió. Me giró todo y no lo podía creer. Y en medio de ese dolor tan intenso, le dije, Dios, ayúdame. No puedo sola. Ayúdame, Dios. No puedo. Ten misericordia de mí. Dame fuerza para aceptar tu voluntad. Hágase en mí, le dije, Señor, como tú quieres, mas no como yo quiero. Si llamaste a mi hijo, dame fuerzas a mí para seguir adelante. No es fácil. Créame. No es fácil. Pero tampoco es imposible. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Amén. Y dice el Señor, mire, enseguida el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto. Ese impulso es enviar, fortalecer en medio del dolor, en medio del hambre, el hambre de la palabra, que de eso era que Jesús se alimentó cuando estuvo en el desierto. Amén. Y dice Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12, del 7 al 13. Léamelo, por favor, Jesús Armando. Eclesiastés, ¿se cerró? Ya. Eclesiastés 12, del 7 al 13. ¿Por qué los pongo a leer? Porque es la mejor manera, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bien pueda. Entonces, ya está. Desde el 7, ¿verdad? Desde el 7 hasta el 13. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Digo? Siga. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. El predicador, además de ser sabio, enseñó al pueblo. Y pondero, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encantar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados. Las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Amén. Pero además de esto, hijo mío, estate
prevenido. Al hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga de fuerza. La conclusión, cuando todo se ha oído en esta, temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto considere a toda persona. Amén. Mire cómo nos habla el Señor. Dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que el espíritu que tenemos, que es vida, ¿a quién va a regresar? A Dios que lo dio. Vanidad de vanidades. Esa vanidad, esa satisfacción, el que camina o la que camina así. Vanidad. No, vanidad de vanidades. Entonces dice el Señor, vanidad de vanidades, cuando nos dice el Señor, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Cuántos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, como verdaderos hijos de Dios, estamos conociendo la verdad de Dios? Amén. Entonces, sabiduría al pueblo, hizo escuchar, hizo escudriñar, que es lo que estamos haciendo, escudriñando, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Son palabras de verdad? Sí. Las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón es como un clavo. Mire, yo ya había pasado y mi esposo dijo, lea él. 12. Yo no lo había leído, pero ahí hubo lo que yo he vivido y sigo pasando por pruebas todavía. Entonces, dice el Señor, aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Pero es que yo no hago libros, pero hacemos demasiados planes. Muchos. Muchas veces nos gastamos hasta lo que no tenemos. Y cuando llegan las necesidades, ¿de dónde vas a coger? Si se gastó hasta el último peso que tenía. La conclusión, cuando todo se ha oído en esta, es esta: teme a Dios, guarda sus... ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Quién se acuerda? Y el otro, ama al Señor, a ver. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Bueno. El otro, asimismo, amarás al hermano. Muy bien. Amarás como a ti mismo. ¿Listo? Entonces, esos son los mandamientos. Porque esto concierne a todo. ¿Hacia que puedo amar a mi suegro apasionadamente? No. ¿Puedo amar al marido de mi hermana? No. Lo puede amar con amor fraternal, pero no con un amor más allá de lo que debe de ir. ¿Sí estamos? Muy bien. Entonces, la conclusión dice, porque esto concierne a toda persona. Amén. Entonces, la primera
El primer día de la cuaresma son 46 días, desde el miércoles, para las personas que tienen estas tradiciones, de ceniza hasta el día de la víspera de la resurrección. Son calendarios litúrgicos católicos y diversas denominaciones. La ceniza significa, bíblicamente, muerte, arrepentimiento, ayuno. ¿Ayunarían los que fueron a hacerse poner la ceniza? Abstinencia, ¿de qué? De ir al baño a hacer pipí, no. De pecado. Recogimiento, oración, un autoexamen de conciencia de los pecados ocultos. La ceniza simboliza el arrepentimiento, penitencia, duelo y la fragilidad humana, humildad ante Dios, humillación, un camino de reflexión, penitencia y renovación personal. ¿Y qué vamos a hacer? La ceniza. Ay, Señor. Daniel 9, 3, 9. Vamos entendiendo qué es la ceniza. ¿Listo? Daniel 9, 3, 9. ¿Quién me falta? Lady. Acá hay otra Lady Bravo. Ojeda, perdón. Ya media vez me metió Paola Bravo. Valeria, ¿sí? ¿Quién me falta leer? Sirley. Ahí hay, a ver. 2, 4, esas de 3 al 9, ¿cuántos tenemos? 6. 2, 4, 6. Hagámosle, entonces, por favor. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos. Amén. Y no hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a toda la tierra. ¿Terminamos? ¿Sí? Hasta el 9, ¿no? Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostros, como en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que en contra de ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra tierra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque el 9, Sirley. perdón porque nos hemos contra él. Dice así: Dios nos está haciendo una invitación, la verdad de Dios. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. ¿Cómo lo vamos a buscar? En ayuno, silicio y ceniza. Sea que la ceniza es ¿qué? Acabamos de leerlo. A ver, ¿dónde estamos? Espíritu Santo de Dios, dales entendimientos. Este es tu cuerpo, Espíritu de Dios. El que está falto de sabiduría, pídale a Dios, que Dios la va a dar en abundancia. Vuelvo y pregunto. Y volví mi rostro al Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Vuelvo y pregunto.
Entonces, ¿qué vendría a ser la ceniza? Como parte del arrepentimiento. Ayuno. Mire, silicio, oración y súplica. Esos vendría a ser. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, guardaos el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Recordemos que tenemos una conciencia. ¿Lo hemos hecho? Usted se conoce. ¿Nos hemos apartado del camino de Dios? ¿Hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios? Sí. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a nuestros y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Estamos confundidos? Personas caminamos y pensamos, como lo hacíamos, que la ceniza es la que nos va a salvar. Dios no es un rito. Dios es el camino, la verdad y la vida. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Le digo porque a mí me han confrontado. Me dicen, pastora, yo tengo mi Biblia, usted su Biblia. A ver, y me lo han hecho muchas personas y me comparan la Biblia de ellos con la Biblia de la que esta sierva tiene. Pero como yo ya les conozco, yo siempre ando preparada con la Biblia de ellos y con la Biblia que yo manejo. Y cuando les muestro la Biblia que ellos manejan, no, es que yo tengo otra. Y van y sacan otra. No saben cómo envolverme. Se están engañando a sí mismos. El problema no va a ser mío. El problema es el de los que se rebelan contra la palabra escrita de Dios, que es el testamento de Dios. Amén. Entonces, también dice en Esther 4:1-3. ¿Quién le falta leer? Esther 4:1-3. Esther, ¿eso existe en la Biblia? Sí, los que no tienen Biblia, allá atrás hay Biblias. Esther 4:1-3. Adrián, hágame el favor. Luego que supo Mardocheo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y vistióse de saco y de ceniza, y fuese por medio de la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿No? Vino hasta delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar dentro de la puerta del rey y con vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación. Sacó y ceniza era la cama de muchos. Amén. Mire, se lo voy a leer. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho,
rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio. La palabra cilicio significa una tela burda. ¿Qué significa? Burda, suelto, un saco grueso, usado. ¿Sí? Eso significa silicio. Y ceniza. Esa ceniza que habla ahí, dice que ese saco, para que no se le olvide, burdo, dice que era para esparcir las cenizas. Ese era el traje que él usaba. Burdo, cilicio, para sacudir, mire. Entonces, lamentándose con grande y amargo clamor, y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de, claro, imagínense, estaba entrando con una ropa muy bien. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Utilizaban esa ropa. O usted, mire, cuando uno ama, y, o sea, de esas noticias fuertes, usted se imagina, uy, no, es que se me daña el vestido. Estoy puesta la mejor pinta. Cuando hay un dolor, usted no ve qué es lo que tiene puesto. Uno se derrumba totalmente. No le importa que quien lo vea, ni quien le diga nada. Eso es desplazarse. Y es más, les voy a decir algo, ya por el tiempo. Hace años, varios años, cuando nuestra madre estuvo muy enferma, yo le decía a Dios, porque mi mamá fue muy difícil, un carácter muy duro. Yo le decía a Dios, yo quiero que mi madre sentir el amor de una mamá, pero así, el amor. Pero nada que pasaba. Hasta cuando mi madre tuvo un tiempo donde vino el problema de Alzheimer. Y yo, delante de Dios, abusé de mi madre. La abracé, la acaricié, hice de todo. Le levantaba, la hacía bailar, la cantaba, todo eso. Y resulta que detuvo mi madre un proceso difícil de salud. Y me acuerdo tanto que con mi hermano la bañábamos y vimos cómo mi madre tenía llagas en su cuerpo, escaras, durísimo. ¿Y sabe qué hice yo? Llegué aquí. Un día le había dicho que me la deje a mi madre. Cuando llegué aquí, yo me derrumbé. Le dije, Dios, hace 2 años, le dije que me dejaras a mi madre, que quería sentir el amor de mi madre. Pero hoy te pido, Dios, que te la lleves. Eso fue un día, domingo, y el lunes mi madre partió a la presencia de Dios. Me derrumbé. He pasado, estoy donde estoy, porque me ha tocado pasar por el desierto. No porque me eligió los hombres, sino porque mi llamado me lo ha hecho Dios, como lo quiera hacer con usted. Amén. Ahora esta palabra ha estado dura. Entonces, ya miramos, ya vamos entendiendo lo que es el cilicio. Y con esa vamos cerrando esta parte. Pensé que la íbamos a acabar, pero no fue así. Con esta terminamos esta primera parte en Job 2, 8, 10. Mire, cuidado a quien escucha. Cuidado con lo que le dicen, por el amor de Dios. Job dice 2, 8, 10. ¿Qué dice Job?
Léalo, por favor. Tomaba una teja para rascarse con ella. Estaba sentado en medio de ceniza. Entonces su mujer, ¿aún retienes? Bendice a Dios y muere. Maldice. A ver, entonces, ¿qué es? A ver, volvámoslo a leer. Ahí dice bendice. No bendice a Dios. Dice, y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, ¿sigo? Sí, hasta el 10. Pero él le dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia? Has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Se saltó un pedazo. Dice así. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza, del ayuno, de la oración, de la aflicción. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esos consejos que muchas personas le dan. Ojo a quien presta sus oídos. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, esa palabra fatuas significa insensato, perverso, loco, necio, villano, esa palabra. Entonces, ¿has hablado qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En los momentos difíciles, cuando estamos pasando por un desierto, ¿qué debemos de hacer? ¿Aferrarnos más? Pero hay personas que cuando nos pasamos por el desierto, renegamos de Dios. ¿Sí o no? Amén. Yo no comprendo esto porque la mujer de Job, la esposa, después de tener tantas riquezas, Job, cuando vino lo difícil, lo desechó. Y fue tan tremendo que Job, él se rascaba porque él estaba... Sí. ¿Y la mujer qué hizo? Lo desechó. Lo desechó. Pero él no renegó de Dios. El libro de Job, se lo recomiendo, es un libro muy bonito. Léalo, por favor. Por causa del tiempo, en el nombre de Jesús nos toca dejarlo ahí, porque los niños tienen que ir al colegio. Y vamos a mirar, mire, pensé que lo íbamos a acabar. Apariencia ante los demás. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Listo? Bendito Dios, Señor Jesús, en esta noche queremos agradecerte. Gracias por irnos enseñando a tener un poquito de conocimiento, Señor, de lo que es la ceniza, Señor. Para que tú, Señor, nos renueves, Señor. Espíritu de Dios, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor. Que bendigas, Señor, sus ofrendas, su diezmo, Señor. Porque tú lo vas a ver, Señor, que cada uno ya ha propuesto en su corazón, Señor. Ya dispuso algo para ti. Pero tú, Señor, eres tan generoso, Señor, que abres las ventanas y las compuertas del reino de los cielos. Y nunca vas a permitir que ninguno de tus hijos, Señor, mendiguemos, Señor, pan, Señor, que nos haga falta absolutamente nada en nuestro hogar. Bendice las alacenas de tus hijos. Bendice a cada ofrendador. Bendice a cada diezmador, Señor. Y dice el Señor, ponedme a prueba y yo os abriré las ventanas y las compuertas
del reino de los cielos, y habrá bendición hasta que sobre y abunde. Hoy te pedimos, Dios, que bendigas este alfolí y bendigas a cada diezmador y cada ofrendador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede pasar a dar su ofrenda o su diezmo. Señor Jesús, también quiero orar en el nombre de Jesús. Agradecerte, papito Dios, por la salud de tu hija María Aida Carrillo, Señor. Gracias por esa cirugía que le hicieron en su rodilla, Señor, en su piernita, Señor, la enyesaron. Pero tú sabes que ya tiene sus años. Dale fortaleza, Señor. No permitas, Señor, que ella se demore mucho tiempo en tener ese yeso, Señor. Permite que su familia, Señor, se una y ayuden, Señor, a tu hija Magali en el nombre de Jesús. También oramos por la salud de la tía Carmen en el nombre de Jesús. Sánala, Señor. También ella tuvo una caída de las gradas, papito Dios. Sana su columna, sus piernitas, protégela, Señor, su cadera en el nombre de Jesús. Oramos también, bendito Dios, para que tú bendigas la vida de tu hija Rosa Patiño, Señor. Se está haciendo unos exámenes, Señor, para que le hagan una cirugía de sus oídos para poder oír bien, Señor. Ayúdala, Señor. Ayuda a María Eugenia para que todos esos exámenes y vueltas que está haciendo, Señor, sean aprobadas y pueda tu hija Rosa Patiño, Señor, volver a escuchar, Señor, y oír mejor tu palabra, Señor. Ayúdala, Señor, tanto a su hija como a su madre, Señor. Oramos, bendito Dios, por tu hija Rita, Señor, por su sobrina, Señor. Ayúdala, Señor. Tú sabes lo que hay en su corazón, papito Dios. También en esta noche queremos clamar por toda nuestra familia, por mi esposo y por mi vida, Señor, por la situación que tú ya conoces, papito Dios. En el nombre de Jesús, eso que se está levantando en contra de tus siervos, no pueda fluir, Señor, porque tú dices en tu palabra, abogado tenéis para con el Padre. Tú eres nuestro abogado, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de esta situación que quiere envolvernos. En el nombre de Jesús, lo renunciamos, no lo aceptamos, porque somos tus hijos, bendito Dios, y que ninguna arma forjada, Señor, puede prosperar contra ninguno de nosotros, tus hijos, ni tampoco con nuestra familia, ni con la familia que nos has dado, Señor, en este lugar donde nos congregamos, y con la familia que tú nos has dado, Señor, en nuestro entorno, Señor. Hoy te agradecemos, Señor. Toma el control, bendito Dios, que las leyes terrenales, bendito Dios, no se equivoquen y que pongas la gracia, Señor, en tu siervo, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Por cada persona te damos las gracias y bendiga, Señor, a esta tu iglesia y bendigas las necesidades de tus hijos y de los que están en la transmisión. También oro por la salud de tu hija Olave Agripina, Señor. Tiene muchas dolencias, Señor. Papito Dios, ten misericordia, Señor. Ya está abuelita, Señor. Ten misericordia, Señor. Quita esas dolencias, Señor. Por favor, papito Dios. Ayuda también a su hija, Janet del Carmen, Señor. Ayúdala, Señor, a ella, a sus hijos. Ayuda a cada uno de los miembros de esta, tu familia, Señor. Porque todos somos tu familia, Señor. Bendice la vida, Señor, de la familia de nuestros hermanos que están aquí. Y bendice la vida, Señor, de cada siervo tuyo que está a tu servicio. Ayuda y bendice a Esmeralda, Señor, a su madre. Bendice a cada líder en el nombre de Jesús y a sus familias. Te hemos orado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Feliz noche.